Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más. Un placer estar con ustedes otra vez para dar continuación a nuestra asignatura de psicofarmacología. Hoy vamos a continuar hablando de los psicofármacos y vamos a hablar específicamente de un grupo de ellos. Me refiero a los ansiolíticos e hipnóticos. Los ansiolíticos o hipnóticos, como su nombre lo determina, son utilizados para calmar los síntomas de la ansiedad, los ansiolíticos, y los hipnóticos son utilizados como somníferos o, entiéndase, para inducir el sueño. Antes de referirnos a estos psicofármacos de manera ya más específica, quiero referirme al tema de la ansiedad de manera muy breve. La ansiedad, sabemos, es connatural al hombre. Entiéndase que el hombre necesita algún nivel de ansiedad para poder enfrentar situaciones a veces que ponen su vida en peligro, que amenazan su existencia. Entonces hablamos de dos tipos de ansiedad. Hablamos de una ansiedad normal, que es esa ansiedad que necesitamos para enfrentar situaciones de peligro, y hablamos también de la ansiedad patológica, que es aquella ansiedad que se presenta ya cuando los síntomas son muy intensos y duraderos, es decir, se prolongan en el tiempo y hacen al individuo disfuncional. Hablamos así de ansiedad patológica ya cuando los síntomas se convierten en reacciones que el individuo no puede controlar y que lo incapacitan para enfrentar situaciones de amenaza. Los síntomas de ansiedad generalmente se presentan primero como síntomas vegetativos, síntomas somáticos o síntomas involuntarios. Los síntomas físicos más conocidos de la ansiedad son las palpitaciones, el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración profusa, también la idea de que algo le va a pasar, la idea inminente de que se le va a salir el corazón por el pecho, el dolor precordial, son de los síntomas físicos que más frecuentemente encontramos que reportan los pacientes. Hay otros síntomas que son de carácter psicológico, como la preocupación excesiva. En el caso, por ejemplo, de una crisis de pánico, un síntoma psicológico muy frecuente, capital en la crisis de pánico, es la idea de que la persona va a morir, de que algo le va a pasar o que va a enloquecer. Los trastornos de ansiedad son múltiples. En ese sentido, quiero remitirlos a repasar todo el capítulo relacionado con los trastornos y ansiedad en el manual del DSM-5 y también en el manual de la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales en su capítulo 10, entiéndase la CIE 10, porque no voy a extenderme hablando de la ansiedad como trastorno en sí, sino recordar simplemente los síntomas, tanto físicos como psicológicos, que determinan los estados ansiosos. Y mencionar que estos trastornos de ansiedad se han conocido en el campo del psicoanálisis o de la psicodinamia como trastornos neuróticos. De manera que es importante recordar toda la clínica de la ansiedad para entender cuál es la función principal de los psicofármacos que llamamos ansiolíticos e hipnóticos. Entrando ya a los psicofármacos ansiolíticos, debemos decir que estos se clasifican en dos grupos. Están, por un lado, los ansiolíticos benzodiazepínicos, las benzodiazepinas, y están los ansiolíticos no benzodiazepínicos. Las benzodiazepinas son muy conocidas en nuestro medio. Son el tratamiento de primera elección para los síntomas de ansiedad. Tienen diferentes funciones que vamos a ir desglosando más adelante. Algunos de estos fármacos benzodiazepínicos son de nombres muy conocidos por nosotros, por ustedes. Tenemos, por ejemplo, el diazepam, el midazolam, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam. Son de los fármacos que más frecuentemente prescribimos a los pacientes que presentan síntomas intensos de ansiedad que no pueden calmar por la simple voluntad, sino que necesitan ya de la intervención psicofarmacológica. Los fármacos benzodiazepínicos se utilizan básicamente para calmar los síntomas de ansiedad, pero también tienen otras funciones importantes. Dentro de esas funciones debemos mencionar que los ansiolíticos benzodiazepínicos se utilizan también como sedantes, se utilizan como hipnóticos porque inducen el sueño, se utilizan como relajantes musculares y también son utilizados como anticonvulsivantes. Vamos a desglosar eso más adelante. Hay un
tema al cual me quiero referir, que no quiero dejar pasar porque es muy importante, y es el relacionado con el mecanismo de acción de los fármacos benzodiazepínicos. Las benzodiazepinas, de manera muy sencilla, voy a tratar de simplificar cuál es el mecanismo de acción de estos psicofármacos. Las benzodiazepinas actúan básicamente en los llamados receptores benzodiazepínicos. Hay varios, pero las benzodiazepinas actúan específicamente en los receptores benzodiazepínicos tipo 1 y tipo 2. ¿Y qué es lo que hacen con estos receptores? Activan a estos receptores para que se genere más liberación de un neurotransmisor importante que ya conocemos con el nombre de GABA, el ácido gamma aminobutírico, GABA, y sobre todo el tipo A. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio, es muy importante para el sistema nervioso central, y lo que hacen los fármacos benzodiazepínicos básicamente es estimular a los receptores benzodiazepínicos para que estos a su vez puedan estimular la liberación de más GABA en el espacio presináptico, y en ese sentido que haya más biodisponibilidad del neurotransmisor, y por ende que haya más inhibición, y el resultado será que se calmen los síntomas de ansiedad, que se inhiban los síntomas de ansiedad, que haya una mayor inhibición. Ese es básicamente, de manera muy sencilla, explicado para ustedes el mecanismo de acción de los fármacos benzodiazepínicos. Hay otros dos aspectos que quiero resaltar de las benzodiazepinas, estos dos aspectos relacionados con la farmacocinética. Estoy hablando del metabolismo de las benzodiazepinas. Como casi todos los fármacos en sentido general, y los psicofármacos no constituyen una excepción, las benzodiazepinas se metabolizan a nivel hepático, es decir, el hígado es el órgano principal involucrado en el metabolismo de la gran cantidad o de la gran mayoría de los fármacos, y de las benzodiazepinas también. Por ende, tomar en consideración la condición hepática de un paciente es de capital importancia. ¿Por qué? Porque si estamos ante un paciente hepatópata, entiéndase un paciente que tiene alguna enfermedad hepática, que tiene daño hepático, a esta persona indicarle una benzodiazepina es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el hígado no está funcionando adecuadamente, el metabolismo de cualquier fármaco va a ser inadecuado, va a ser inapropiado. Por eso debe ser un facultativo el que tome la decisión de si se puede o no medicar a una persona que tenga problemas hepáticos. Por eso es importante siempre para el facultativo explorar la condición general de salud de la persona, y esto incluye la existencia de otras enfermedades, como por ejemplo una enfermedad hepática que puede alterar el metabolismo de cualquier fármaco. Una enfermedad hepática, daño hepático, puede ser una contraindicación relativa o una contraindicación absoluta de cualquier fármaco, y por ende también de cualquier benzodiazepina. El otro aspecto farmacocinético es el de la excreción. Las benzodiazepinas, igual que la gran mayoría de los fármacos y de los psicofármacos, se excretan por el riñón. Igual, como dije con el hígado, en el caso de un nefrópata, una persona que tenga problemas del riñón, que tenga enfermedades renales, también hay que tomarlo en cuenta a la hora de indicar una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque si el riñón no está funcionando adecuadamente, la excreción va a ser muy difícil, va a ser, digamos, un problema, porque el fármaco se puede quedar acumulado en el organismo. Quería resaltar esos dos aspectos farmacocinéticos relacionados con las benzodiazepinas, el metabolismo y la excreción. Ahora sí me voy a referir un poquito con más detenimiento a las funciones, a los efectos principales de las benzodiazepinas. Cuando hablo en este caso de los efectos, quiero que entiendan que estoy hablando de las funciones de las benzodiazepinas. Como dije hace un rato, las benzodiazepinas se indican principalmente para calmar los síntomas de ansiedad. Esa es la función capital, sobre todo en el campo de la salud mental, en el campo de la psiquiatría. Los psiquiatras son los que más, preparación, experiencia tienen en el manejo de los ansiolíticos y de las benzodiazepinas en sentido específico.
Otra función importante es la sedación. Por eso hay pacientes que cuando están tomando benzodiazepinas varias veces al día o unas dosis altas sienten que están drogados y así lo reportan. Me siento drogado, me siento con mucho sueño, me siento que soy un zombie. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son muy sedativas, sobre todo a dosis muy altas. Hay pacientes que se preocupan por la sedación y generalmente abandonan el tratamiento cuando se sienten muy drogados, como es el término que ellos utilizan. La otra función importante es que inducen el sueño, son indicados para las personas que tienen problemas de conciliación del sueño, cuando no de conciliación, de mantenimiento. Es decir, el insomnio de conciliación puede ser tratado con una benzodiazepina, el insomnio de mantenimiento también. Sin embargo, hay que decir que no se puede abusar del uso de las benzodiazepinas para la conciliación o el mantenimiento del sueño. Siempre tiene que estar la medicación monitoreada por un facultativo. La otra función importante de las benzodiazepinas es que sirven como relajantes musculares. Por ejemplo, cuando hay contracturas musculares muy fuertes que generan mucho dolor, pues las benzodiazepinas también sirven para relajar al músculo y por ende que desaparezca el dolor. Otra función importante, la quinta función, la quinta indicación de las benzodiazepinas es que sirven como anticonvulsivantes. Entiéndase que son fármacos prescritos para los pacientes que convulsionan. De hecho, cuando los pacientes llegan convulsionando a la emergencia del hospital, generalmente, por lo menos en nuestro medio es así, se le indica una benzodiazepina, casi siempre un diazepam, por vía endovenosa, intravenosa. De manera que esas son las funciones principales que tienen los ansiolíticos benzodiazepínicos a nivel del sistema nervioso central. Ahora, a nivel del sistema nervioso periférico hay otras funciones que casi no las tratamos, no conversamos sobre ellas, pero sí las voy a mencionar. Por ejemplo, las benzodiazepinas a nivel periférico sirven como vasodilatadores y sobre todo generan o causan mucha vasodilatación a nivel coronario. También sirven como bloqueadores neuromusculares a nivel periférico para bloquear la neurona motora. En sentido, entonces, resumido, sintético, podemos decir que las funciones de las benzodiazepinas son la función sedativa, la función hipnótica, la función ansiolítica, que es la principal, la función de relajantes musculares y la función anticonvulsivante. Quisiera como que ustedes pudieran retener estas funciones porque generalmente las benzodiazepinas pueden ser indicadas por otros facultativos que no necesariamente tienen que ser psiquiatras y a veces se comete el error, ¿no?, de abusar, de indicar indiscriminadamente benzodiazepinas sin tomar en cuenta que pueden ser medicamentos, que son medicamentos realmente de mucho cuidado porque generan mucha dependencia. Si bien es cierto, tienen estos efectos positivos, también tienen efectos colaterales, indeseables, que básicamente generan el abandono del tratamiento en muchas ocasiones. Por ejemplo, la sedación excesiva que pueden sentir los pacientes puede ser una razón para que abandonen el tratamiento. La somnolencia, por eso hay que tener cuidado para indicar una benzodiazepina a personas que tengan ciertas actividades laborales en las que tengan que mantenerse alerta. ¿Por qué? Porque si le indico una benzodiazepina a una persona que tiene que estar despierta en ciertas horas del día o alerta, entonces le voy a provocar un estado de sedación, de somnolencia que no le va a permitir responder a sus labores. Hay pacientes que reportan mareos, vértigos, no son síntomas que se presenten en todos los usuarios de benzodiazepinas, pero sí se han reportado estos síntomas. Hay pacientes que también han reportado el aumento del apetito, por ende el aumento de peso. Otros pacientes también han reportado depresión o algunos síntomas de depresión, y esto es entendible porque las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central. Uno de los efectos más importantes colaterales, de los efectos indeseables, es la tolerancia. La tolerancia que luego genera dependencia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia quiere decir que el individuo va a necesitar cada vez una dosis más alta para conseguir el mismo efecto que conseguía, por ejemplo, con una dosis baja. Y ahí se va creando el efecto, colateral, el efecto
menos deseado, el más indeseable, que es la dependencia al fármaco. Si hay algo a lo que la mayoría de la gente le teme es a la dependencia que crean las benzodiazepinas. Pero debo decir que las benzodiazepinas tienen una alta seguridad y no tienen por qué necesariamente crear dependencia en un paciente, sobre todo si hay monitoreo de un facultativo, si hay un seguimiento de un médico especialista, sobre todo un psiquiatra, que pueda darle seguimiento al uso de la medicación benzodiazepínica para que sepa en qué momento debe ajustar las dosis y en qué momento inclusive debe retirar el medicamento. Otro efecto importante, colateral, indeseado, es el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. Y este síndrome aparece exactamente cuando ya la persona ha creado dependencia a las benzodiazepinas. Y es importante hablar de ese síndrome porque los síntomas que se presentan en el síndrome son básicamente los síntomas de ansiedad. Inclusive con una intensidad insoportable, el individuo se pone muy ansioso extremadamente, se preocupa en exceso, se puede irritar, puede mostrarse o tornarse hostil, muy hostil, puede inclusive tener insomnio, ¿no? Por el mismo nivel de ansiedad que tiene, de manera que es importante tomar en cuenta de que cuando ya se ha instaurado una dependencia, el individuo que no tiene el medicamento benzodiazepínico puede hacer un síndrome de abstinencia por benzodiazepina. Al margen de esto, debo decir que, o repetir, ¿no?, que las benzodiazepinas son medicamentos que realmente tienen una seguridad bien alta. Son medicamentos efectivos, son los medicamentos de primera línea, de primera opción para el tratamiento de la ansiedad. Algunas contraindicaciones de benzodiazepinas que quiero resaltar son las siguientes. Por ejemplo, como dije, cuando una persona tiene que estar alerta, pues hay que tomar en cuenta esto y no indicar una benzodiazepina porque la persona puede tener somnolencia. En personas con alto potencial a hacer dependencia a fármacos, no solamente dependencia a las benzodiazepinas en sí, sino dependencia a otro tipo de fármacos. A estas personas hay que monitorearlas, digamos, con más énfasis o con más frecuencia. En los grandes bebedores de alcohol, en los adictos al alcohol, hay que tener mucho cuidado también para indicar las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque el alcohol y las benzodiazepinas tienen una característica en común y es que actúan sobre los mismos receptores benzodiazepínicos. El alcohol compite con las benzodiazepinas por los receptores benzodiazepínicos y de hecho el alcohol es un depresor también del sistema nervioso central. No es recomendable utilizar entonces las benzodiazepinas en combinación con el alcohol u otros medicamentos que puedan también deprimir el sistema nervioso. En el embarazo está contraindicado todo el tiempo el uso de las benzodiazepinas, sobre todo en el primer trimestre, que es cuando se están formando los órganos del feto, y por eso es importante tomar en cuenta que en este trimestre no se pueden indicar las benzodiazepinas, como tampoco se pueden indicar muchos otros fármacos. En ningún momento del embarazo, en realidad, se pueden indicar o se deberían indicar las benzodiazepinas para que el feto luego no salga con problemas. Como dije, hay una interrelación entre el alcohol y las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque compiten por los mismos receptores. De hecho, cuando una persona presenta un síndrome de abstinencia por alcohol y lo podemos hospitalizar, mantenerlo en un medio protegido, entiéndase, en internamiento, podríamos, para calmar los síntomas del síndrome de abstinencia por alcohol, indicar benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque va a estar controlado en un medio protegido y es más fácil controlar las dosis y controlar también la duración del tratamiento basado con benzodiazepinas. Hay también una condición que a veces se puede presentar con pacientes que están medicados con benzodiazepinas y es la intoxicación por sobredosis de benzodiazepinas. Sobre todo es una situación que se puede presentar en mujeres que intentan suicidarse, es decir, se dan una sobredosis de benzodiazepinas y llegan con un coma conocido como coma benzodiazepínico, en el que el estado de conciencia prácticamente es nulo. La persona llega muy sedada, dormida, sin ningún estado de conciencia, y entonces hay que despertarla. Hay un medicamento que se utiliza como antídoto para la intoxicación
por sobredosis de benzodiazepinas. Este medicamento se conoce como flumazenilo. El flumazenilo es el antídoto que utilizamos en la emergencia para cuando esas personas llegan con el coma benzodiazepínico. Se administra vía endovenosa, alrededor de 0.3 a 1 gramo cada 3 horas, hasta que el paciente salga del coma. Bien, terminando entonces con las benzodiazepinas, pasemos ahora a hablar de los medicamentos no benzodiazepínicos que también se utilizan para tratar algunos síntomas de ansiedad y como hipnóticos. Mencionar que, por ejemplo, la buspirona, que también la mencionamos cuando hablamos de los antidepresivos, la buspirona en ocasiones puede ser utilizada como ansiolítico. No me voy a extender hablando de la buspirona, simplemente decir que se utiliza como antidepresivo y como ansiolítico. Como antidepresivo, sabemos que la buspirona es un agonista de los receptores serotoninérgicos y por ende también puede disminuir los síntomas de la ansiedad sin producir depresión, sedación, somnolencia o amnesia, como puede ser el caso y como lo es, de hecho, con las benzodiazepinas. La buspirona, a diferencia de las benzodiazepinas, no es un depresor del sistema nervioso central, por lo tanto no crea somnolencia ni sedación. Otro medicamento importante que quiero mencionar, que también se puede utilizar como ansiolítico, pero que se utiliza generalmente más como hipnótico, es el zolpidem, también la zopiclona. Estos medicamentos entran dentro de un grupo que se conoce como el grupo de los Z. Son usados esencialmente como hipnóticos. Los hipnóticos tipo Z son usados a veces como ansiolíticos, pero no son tan efectivos como ansiolíticos. Tienen efectos similares a las benzodiazepinas en cuanto a la somnolencia, en cuanto a que son hipnóticos, pero no tienen actividad anticonvulsivante como la tienen las benzodiazepinas. La tolerancia y la dependencia son diferentes con el grupo de los Z. ¿Por qué? Porque no crean tanta tolerancia, por ende no crean dependencia. La persona no va a necesitar aumentar la dosis, excepto cuando el facultativo lo considere, en el caso de que una dosis baja no esté haciendo el efecto hipnótico esperado. El facultativo puede aumentar la dosis. Sin embargo, el paciente no va a caer en tolerancia, mucho menos va a caer en dependencia. Está en cuestionamiento si los fármacos del grupo Z crean el síndrome de abstinencia. Hasta ahora no se ha reportado ningún caso en la literatura, no hay evidencia científica de que haya pacientes que hayan reportado síndrome de abstinencia, por ejemplo, a un medicamento como el zolpidem o a la propia zopiclona, que son los medicamentos principales del grupo Z, usados básicamente como hipnóticos. Hay algunas precauciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y es que en cualquier tipo de psicofármaco que nosotros indiquemos, pero básicamente con las benzodiazepinas y con los hipnóticos, en personas que tengan una alta tendencia al abuso de fármacos o de otras sustancias, hay que ser precavido a la hora de indicar cualquier ansiolítico o cualquier hipnótico. La duración del tratamiento es un aspecto importante que debemos siempre considerar. El tratamiento con benzodiazepinas no debería pasar de 6 meses. A veces hay que prolongarlo más porque los síntomas se mantienen o se cronifican. Ya cuando hay un trastorno de ansiedad como tal instaurado, el tratamiento suele ser más prolongado, pero esto no quiere decir necesariamente que la persona se haga dependiente si tiene quien controle esta medicación y las dosis. Y básicamente evitar su uso crónico, porque el uso crónico es el que determina si la persona cae o no en dependencia. Hay personas que tienen 20, 30 años tomando un tipo de benzodiazepina. Hay que tener mucho cuidado para hacer el retiro de esta medicación. No se puede hacer un retiro súbito, abrupto. ¿Por qué? Porque esto puede generar unos efectos rebote. Entiéndase que puede generar síntomas inclusive de abstinencia, síntomas propios de la ansiedad cuando no se tiene el medicamento o cuando se retira de manera abrupta. Hasta aquí creo que hemos dicho lo más importante relacionado con los fármacos benzodiazepínicos e hipnóticos. Lo más importante para ustedes como estudiantes de psicología clínica
es saber cuáles son las indicaciones principales de estos fármacos ansiolíticos e hipnóticos, sus funciones, conocer un poco el mecanismo de acción, es decir, cuál es el neurotransmisor que activan y por qué lo activan, conocer los efectos que he mencionado, también los efectos colaterales o indeseados, y saber si su paciente está medicado con benzodiazepina para que haga también un seguimiento conjunto con el facultativo psiquiátrico, con su doctor que lo está viendo. ¿Por qué? Porque es importante hacer psicoeducación para evitar que el paciente abandone el tratamiento, es decir, para conseguir la mayor adherencia posible al tratamiento con benzodiazepinas, que es bastante seguro y efectivo cuando hay un control y un monitoreo por un facultativo. Espero que se haya entendido la importancia de este grupo de psicofármacos y que la clase les sirva para su aprendizaje y que este aprendizaje sea retenido, mantenido durante todo su ejercicio profesional y que no solamente sea para cumplir con una asignatura. Gracias una vez más por estar con la asignatura de psicofarmacología y con nosotros. Será en otra ocasión cuando hablemos de otro grupo de psicofármacos. Hasta la próxima.